Puedes sentarte allá, dijo mi hermana, señalando un rincón vacío. Su esposo soltó una risita burlona. Luego llegó la cuenta, $1.800. La tomé, sonreí y dije con calma, no es mi problema. Si esta historia ya te tiene enganchado, suscríbete, dale like al vídeo y cuéntame desde dónde estás mirando. Mi nombre es Yene, tengo 27 años y trabajo como fisioterapeuta en Milwaukee, Wisconsin, ayudando a personas a recuperarse de lesiones y cirugías. Amo mi trabajo porque tiene sentido, me hace sentir útil y me ha permitido construir una vida sencilla, pero estable. Vivo en un pequeño apartamento, tengo buenos amigos y he aprendido a valerme por mí misma. Pero mi relación con mi familia, especialmente con mi hermana mayor, Vanessa, siempre ha sido complicada. Vanessa tiene 32 años, está casada con un hombre llamado Troy, y juntos viven en lo que solo puedo describir como una fantasía cuidadosamente diseñada. Publican sin parar en redes sociales, cenas carísimas, ropa de diseñador, escapadas de fin de semana a resorts de lujo. Todo es una exhibición. Todo gira en torno a las apariencias. Y desde que tengo memoria, Vanessa me ha hecho sentir que soy inferior, simplemente porque no vivo como ella. Cuando éramos niñas, nunca fuimos cercanas. Vanessa siempre fue la hermana mayor, más guapa, más popular. Yo era la callada, la que prefería estudiar en lugar de buscar la aprobación de los demás. Nuestros padres la adoraban. Elogiaban su belleza, su confianza, la forma en que podía dominar una habitación. Mientras tanto, yo simplemente estaba ahí. La confiable. La que no causaba problemas. La fácil de pasar por alto. Cuando Vanessa se casó, hace 3 años, dejó claro que su nueva vida estaba en otro nivel. Dejó de llamarme, salvo cuando necesitaba algo. Dejó de incluirme en los eventos familiares, a menos que fuera absolutamente necesario. Y cuando lo hacía, siempre había un mensaje implícito, no perteneces aquí, pero te dejo venir porque soy generosa. Intenté no dejar que me afectara. Me concentré en mi trabajo, en construir mi vida, en ser feliz sin necesitar su aprobación. Pero, en el fondo, dolía. Dolía cada vez que hacía un comentario sarcástico sobre mi trabajo, mi apartamento o mi ropa. Dolía cada vez que me hacía sentir como una vergüenza para ella. Hace unos 6 meses, las cosas empezaron a cambiar. Vanessa comenzó a llamarme con más frecuencia. Al principio, pensé que finalmente estaba intentando acercarse, que quería reparar nuestra relación. Pero no tardé mucho en descubrir la verdad. Necesitaba dinero. Todo empezó de forma sutil. Un día me llamó con voz dulce y apenada, diciendo que ella y Troy estaban un poco justos ese mes, y que si podía ayudarles con unos $100. Prometió devolvérmelos en una semana. Dudé, pero era mi hermana. Quise creer que era sincera, así que hice la transferencia. Pasó una semana, luego 2, luego un mes. Nunca me pagó. Después llamó de nuevo. Esta vez era para reparar el coche. Otros $500. Otra promesa de devolución. Otra promesa incumplida. En el transcurso de 6 meses, le presté casi $4.000. Cada vez había una nueva excusa. Cada vez, una nueva promesa. Cada vez, el mismo resultado. Guardé registro de todo. Transferencias, mensajes, promesas, justificaciones. No sabía para qué lo hacía, pero algo en mí me decía que debía conservar pruebas. Y mientras más la ayudaba, peor me trataba. Era como si me resentiera por tener dinero suficiente para prestarle. Comenzó a insinuar que yo debía estar mejor de lo que aparentaba, que probablemente escondía dinero, que debía ser más generosa porque era su hermana. Me hacía sentir culpable por no darle más. La semana pasada, me llamó de improviso. Su tono era alegre, demasiado alegre. Dijo que quería invitarme a cenar para agradecerme todo lo que había hecho por ella. Que era momento de celebrar nuestra hermandad y pasar tiempo de calidad juntas. Incluso mencionó que Troy quería conocerme mejor. Fui escéptica. Vanessa no hace nada sin una razón oculta. Pero una parte de mí quería creerle. Tal vez realmente quería enmendar las cosas.
Tal vez, al fin, estaba reconociendo todo lo que había hecho por ella. Me pidió que la encontrara en un restaurante de carnes de lujo en el centro. Uno de esos lugares donde el menú no tiene precios y la carta de vinos es más gruesa que una guía telefónica. Me sentí incómoda, pero acepté. Esa noche me arreglé con cuidado, un vestido bonito, el cabello suelto, la mejor disposición posible. Cuando llegué, Vanessa y Troy ya estaban sentados cerca de la ventana, junto a otras dos parejas que no conocía. Vanessa me saludó con una gran sonrisa y me hizo una seña para que me acercara. Pero al aproximarme, noté algo extraño. La mesa estaba llena. Cada asiento ocupado, salvo uno en la esquina, alejado del grupo. «Puedes sentarte allá», dijo, señalando ese rincón como si fuera lo más normal del mundo. Troy soltó una risita. Las otras parejas se miraron entre sí, pero nadie dijo nada. Me quedé parada unos segundos, sosteniendo el bolso, sintiendo como la humillación me caía encima como una manta helada. Aquello no era una cena de agradecimiento. Era otra de sus puestas en escena, otra forma de recordarme que no pertenecía a su mundo. Me senté en silencio en la silla del rincón. Fría, distante, como si estuviera en otra mesa. La conversación fluía alrededor mío, ruidosa, animada. Pero nadie me incluía. Vanessa estaba en el centro, riendo con exageración ante las bromas de Troy, tocándole el brazo como siempre hacía cuando quería mostrar a los demás lo feliz que era. Tomé el menú para distraerme. Todo era exorbitantemente caro. Aperitivos desde $30, platos principales entre 50 y 100, vinos de precios absurdos. No planeaba pedir mucho. No quería ser parte de aquel espectáculo. Troy pidió una botella de vino para la mesa, $200. Vanessa pidió ostras como aperitivo. Las otras parejas la imitaron. Cócteles caros, torres de mariscos, cortes premium. Vanessa animaba a todos a pedir más, a probar los especiales, a darse el gusto. Jugaba el papel de la anfitriona generosa, y todos parecían encantados. Yo pedí una ensalada y agua. Vanessa me miró con una sonrisa forzada. ¿Eso es todo lo que vas a pedir? Vamos, Jenny, disfruta un poco. Es una celebración. Estoy bien, gracias, respondí con voz baja. Ella puso los ojos en blanco y volvió a reír con el grupo. Mi hermana siempre tan práctica, dijo Vanessa con una sonrisa fingida. No sabe cómo divertirse. La mesa estalló en risas. Sentí como se me encendía el rostro, pero mantuve la expresión neutra. No iba a darle el gusto de verme molesta. La cena se hizo eterna. La conversación giraba en torno a vacaciones, autos nuevos, bolsos de diseñador. Vanessa se aseguraba de que todos supieran sobre el viaje que ella y Troy estaban planeando al Caribe. Hablaba de la villa privada que habían alquilado, del yate en el que navegarían, de los tratamientos de spa que ya había reservado. Todo era una actuación calculada, una coreografía para impresionar. En un momento, una de las mujeres de la mesa me preguntó a qué me dedicaba. Antes de que pudiera responder, Vanessa se adelantó. Oh, Jenny es fisioterapeuta. Trabaja con personas mayores y con deportistas. Es muy tierno, de verdad. Muy humilde. Dijo la palabra humilde como si fuera un insulto, como si mi trabajo fuera algo de lo que avergonzarse. En realidad, es muy gratificante, respondí con voz firme. Ayudo a las personas a recuperar su movilidad e independencia. Es un trabajo muy satisfactorio. Vanessa agitó la mano con desdén. Claro, claro. No todos pueden tener una carrera glamorosa. No respondí. No valía la pena. Ella no quería una conversación real. Solo quería dejarme en ridículo frente a sus amigos. Con el paso de los minutos, empecé a notar algo raro. Vanessa miraba su teléfono con frecuencia, y cada vez que lo hacía, su expresión se tensaba. Troy también se veía incómodo. En un momento se levantaron juntos para ir al baño, y cuando regresaron, la sonrisa de Vanessa parecía forzada. Me pregunté si algo pasaba, pero no dije nada. Solo quería que la noche terminara. Finalmente, sirvieron el postre.
Vanessa pidió un soufflé de chocolate para compartir. Pidieron más champaña. Sabía que la cuenta sería una locura, y tenía un mal presentimiento sobre lo que vendría. Cuando el mesero trajo la cuenta, la colocó en el centro de la mesa. Todos la miraron y luego apartaron la vista. El silencio fue incómodo. Vanessa tomó la cuenta, leyó el total y la dejó sobre la mesa con un suspiro teatral. $1.800, anunció, lo suficientemente alto para que todos la escucharan. Bueno, así es como se celebra de verdad. Miró alrededor, esperando. Nadie sacó la billetera. Las otras parejas se removieron en sus asientos, incómodas. Era evidente que todos asumían que Vanessa y Troy pagarían la cuenta. La sonrisa de Vanessa se desmoronó. Miró a Troy, que se limitó a encogerse de hombros. Entonces, ella giró la cabeza hacia mí. Jenny, ¿por qué no te encargas tú? Has sido tan generosa últimamente. Considéralo tu contribución a la noche. La miré fijamente. El corazón me golpeaba el pecho. Ahí estaba. Esa era la verdadera razón por la que me había invitado. Había planeado toda esa cena, invitado a esas personas, pedido comida y vino carísimos, solo para que yo pagara la cuenta. Sentí las miradas de todos sobre mí. Los otros comensales parecían avergonzados, como si quisieran desaparecer. Troy tenía una sonrisa socarrona, disfrutando del espectáculo. Por un momento, no supe qué hacer. Una parte de mí quería gritar. Otra, salir corriendo. Pero entonces, algo dentro de mí cambió. Una calma fría, casi quirúrgica, me invadió. Tomé la cuenta. La observé. $1.800. Luego miré a Vanessa, y sonreí. No es mi problema, dije con serenidad. Dejé la cuenta sobre la mesa, me levanté, tomé mi bolso y caminé hacia la salida. Detrás de mí escuché la voz de Vanessa elevarse, histérica. Jenny, vuelve aquí. No puedes irte así. Pero seguí caminando. No miré atrás. No dudé. Salí de aquel restaurante y respiré el aire fresco de la noche. Y por primera vez en meses, me sentí libre. Esa noche, Vanessa me llamó 17 veces. No respondí. Troy me envió una cadena de mensajes llenos de insultos, llamándome egoísta e ingrata. Lo bloqueé. Vanessa dejó varios mensajes de voz, alternando entre el enojo, la súplica y la manipulación emocional. Los eliminé todos. Sabía que esto no había terminado. Sabía que Vanessa no iba a soltar el tema tan fácilmente. Pero también sabía algo más. Ya no iba a permitir que me pisoteara. A la mañana siguiente, desperté con 32 llamadas perdidas y el doble de mensajes. La mayoría eran de Vanessa, pero algunos provenían de mi madre. Sentí un nudo en el estómago mientras los revisaba. Vanessa ya se le había adelantado. Llamé a mamá, preparándome para lo inevitable. Jenny, ¿en qué estabas pensando? Fue lo primero que dijo al contestar. Vanessa me contó lo que hiciste. ¿Cómo pudiste avergonzarla así? Respiré hondo. ¿Te dijo también que me invitó solo para cargarme una cuenta de $1.800? Silencio. Dijo que era una cena familiar, respondió mamá, vacilante. Dijo que tú te ofreciste a pagar. Jamás me ofrecí, le aclaré. Ella lo asumió. Me ha estado usando durante meses, mamá. Me ha pedido casi $4.000 y no ha devuelto ni un centavo. Hubo otra pausa, más larga. Bueno, es tu hermana. Deberías ayudarla cuando lo necesita. Ya la ayudé. Una y otra vez. Y ni siquiera me dio las gracias. Solo siguió pidiéndome más. Mamá suspiró. Ese suspiro cansado que siempre soltaba cuando no quería lidiar con conflictos. Jenny, no quiero involucrarme en lo que sea que esté pasando entre ustedes dos. Traten de resolverlo. Son familia. Ella me trata como basura, mamá. Y tú tomas su lado sin siquiera escuchar el mío. No estoy tomando lados. Solo creo que ya son adultas y deberían arreglarlo. Colgué. No tenía sentido seguir. Mamá siempre había favorecido a Vanessa.
Siempre encontraba una excusa para justificarla. Siempre esperaba que yo fuera la comprensiva, la que cedía, la que hacía todo para mantener la paz. El resto del día me concentré en mi trabajo. Tenía pacientes de forma continua y me sumergí en ayudarlos. Se sentía bien enfocar mi energía en algo que importara. Pero, en el fondo, la cena seguía repitiéndose en mi cabeza. La humillación, la manipulación, la manera en que todos asumieron que yo pagaría sin cuestionarlo. Esa tarde, recibí un mensaje de texto de Vanessa. Era diferente. Menos agresivo, más calculado. Jenny, lamento lo de anoche. No quise que las cosas se salieran de control. ¿Podemos hablar? Necesito explicarte algo. Me quedé mirando el mensaje. Una parte de mí quería ignorarlo. Una parte de mí quería decirle que me dejara en paz, pero otra parte, sentía curiosidad. ¿Qué podía decir para justificar lo que había hecho? Le respondí por mensaje. Está bien. Café mañana, al mediodía. En el local de la Quinta Avenida. Contestó enseguida. Gracias. Allí estaré. Al día siguiente llegué 15 minutos antes al café. Pedí un café negro y me senté en una cabina del rincón, mirando hacia la puerta. Vanessa llegó puntual. Llevaba uno de sus conjuntos de diseñador, el maquillaje impecable, y esa expresión perfectamente controlada que usaba cuando quería aparentar tranquilidad. Me vio y se acercó con pasos seguros. Hola, dijo, sentándose frente a mí. Hola. Pidió un latte al camarero y luego cruzó las manos sobre la mesa. Sé que estás enojada conmigo. Eso es quedarse corta. Suspiró. Mira, lo siento, ¿de acuerdo? No quise que las cosas salieran así. Solo pensé que sería lindo reunirnos todos, y las cosas se salieron de control. Me asusté. No te asustaste, Vanessa. Lo planeaste. Invitaste a toda esa gente. Pediste los platos más caros del menú y luego trataste de endosarme la cuenta. Esperaba que ayudaras un poco. Has sido tan generosa. Pensé que... ¿Pensaste qué? ¿Que seguiría dándote dinero para siempre? ¿Que no me daría cuenta de que nunca me devuelves nada? Su mandíbula se tensó. Tenía intención de pagarte. Solo que las cosas han estado difíciles. ¿Difíciles? Estás planeando un viaje al Caribe. Acabas de comprarte un bolso nuevo que cuesta más que mi alquiler. No me mientas, Vanessa. Desvió la mirada, tamborileando los dedos sobre la mesa. Está bien, ¿quieres la verdad? Troy y yo estamos arruinados. ¿Qué? Estamos endeudados hasta el cuello. Llevamos un año viviendo de tarjetas de crédito, y ya no podemos pagar. El viaje, las cenas, la ropa, todo era fachada. Todo es mentira. La miré en silencio. Y tu solución fue quitarme el dinero a mí. Eras la única persona a la que podía pedírselo. Mamá y papá no tienen nada, y mis amigos me juzgarían si supieran la verdad. Tú eras mi única opción. Así que me usaste. No te usé, necesitaba ayuda. Sí me usaste, repetí, con la voz firme. No pediste ayuda. Me manipulaste. Me hiciste sentir culpable. Me trataste como si fuera inferior. Y después tuviste la cara de esperar que te rescatara. No respondió. Solo bajó la mirada, su expresión oscilando entre la culpa y la defensa. Quiero que me devuelvas el dinero, dije. Todo. Los $4.000. Soltó una risa amarga. No tengo $4.000. Pues será mejor que los consigas, porque ya no voy a ser tu cajero automático personal. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Vas a darle la espalda a tu propia hermana? Tú me diste la espalda hace mucho tiempo, respondí. Solo que no lo notaste, porque estabas demasiado ocupada usándome. Me levanté, dejando el café a medio terminar sobre la mesa. Tienes 2 semanas para conseguir el dinero. Si no lo haces, tomaré medidas legales. Sus ojos se abrieron de par en par. No lo harías. Pruébame, dije, y salí del café, dejándola sola. Mis manos temblaban, pero me sentía fuerte.
Por primera vez en años, no estaba cediendo. Pasaron 2 semanas y Vanessa no se comunicó ni una sola vez. Revisaba mi cuenta bancaria todos los días, esperando ver un depósito. Nada. No me sorprendió, pero sí me decepcionó. Parte de mí quería creer que haría lo correcto, que finalmente asumiría responsabilidad. El día 15, recibí un mensaje suyo. ¿Podemos vernos, por favor? Necesito contarte algo. Accedí a encontrarme con ella en un parque cerca de mi apartamento. Era un lugar público, terreno neutral. No quería otra escena en un restaurante o una cafetería. Cuando llegué, Vanessa ya estaba allí, sentada en una banca. Y lucía irreconocible. El cabello recogido en una coleta desordenada, sin maquillaje, con unos jeans y un suéter simple. Jamás la había visto tan ordinaria. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba a su lado. ¿Tienes mi dinero? Negó con la cabeza. No, no lo tengo. Pero necesito explicarte algo. Crucé los brazos. Adelante. Tomó aire profundamente. Troy me dejó. Parpadeé, sin entender. ¿Qué? Se fue hace 3 días. Dijo que no podía más con la presión. Que estaba cansado de fingir, cansado de las deudas, cansado de todo. Hizo las maletas y se mudó con su hermano. No supe qué decir. Sentí una chispa de compasión, pero fue rápidamente opacada por la frustración. Lo siento, Vanessa, pero eso no cambia el hecho de que me debes dinero. Lo sé, pero no tengo nada. Las tarjetas están al tope, las cuentas vacías. Troy se llevó su mitad de los pocos ahorros que quedaban. Estoy completamente arruinada. Entonces busca trabajo. Vende tus cosas. Haz algo. Rió, pero fue una risa hueca, triste. He intentado. He solicitado en decenas de lugares. Nadie quiere contratarme. No tengo experiencia real. He sido ama de casa los últimos 3 años. Y toda esa ropa de diseñador es falsa. Réplicas. No puedo venderla por nada. La observé en silencio. ¿Has estado fingiendo todo este tiempo? Asintió, con lágrimas en los ojos. Todo era mentira. Los viajes, la ropa, la vida perfecta. Solo tratábamos de mantener las apariencias. Pensábamos que, si parecíamos exitosos, eventualmente lo seríamos. Pero todo se derrumbó. Quise sentir lástima por ella, pero no pude. Solo podía pensar en cómo me arrastró a su mentira, en cómo me usó para sostener su fachada. Vanessa, tú tomaste tus decisiones. Elegiste vivir por encima de tus posibilidades. Elegiste mentirle a todos. Elegiste pedirme dinero y nunca devolverlo. No puedo arreglar esto por ti. No te estoy pidiendo que lo arregles. Solo pido más tiempo. Te di 2 semanas. Ni siquiera lo intentaste. Sí lo hice, dijo entre sollozos. Pero no tengo el dinero. Entonces iremos a los tribunales. Su rostro se quebró. Por favor, Jenny, no hagas esto. Soy tu hermana. Y sigues repitiendo eso como si significara algo. Pero nunca me trataste como una hermana. Me trataste como una herramienta. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Sé que he sido horrible contigo. Sé que no merezco tu ayuda, pero te lo ruego. Por favor, Jenny, no me lleves a los tribunales. Eso destruiría lo poco que queda de mi vida, suplicó Vanessa entre sollozos. Me puse de pie despacio. Tú destruiste tu propia vida, Vanessa. Yo solo estoy protegiendo la mía. Di media vuelta y me alejé, dejando que su llanto se perdiera detrás de mí. Sentía el pecho apretado, pero no miré atrás. No podía seguir permitiendo que la culpa me controlara. Durante los días siguientes contacté a un abogado. Le expliqué toda la situación, le mostré los registros que había guardado, cada transferencia, cada mensaje de texto, cada promesa incumplida. Tienes un caso sólido para el Tribunal de Pequeñas Reclamaciones, me dijo. Documentaste todo, eso juega a tu favor. Pero prepárate, los casos familiares siempre se ensucian.
Presenté los papeles. Se fijó una fecha de audiencia para dentro de 6 semanas. Le envié a Vanessa una notificación formal a través del tribunal. Tenía la opción de llegar a un acuerdo antes del juicio, pero dudaba que lo hiciera. Mientras tanto, intenté seguir con mi vida. Me concentré en mis pacientes, fui al gimnasio, salí con mis amigas, pero el tema de Vanessa flotaba sobre mí como una nube negra. No podía dejar de pensar en ello. Una noche, recibí una llamada de mi madre. Jenny, me enteré de que vas a llevar a Vanessa a juicio. ¿Es cierto? Sí. ¿Cómo puedes hacerle eso a tu propia hermana? Mamá, me debe $4.000. Ha tenido meses para pagarme y no lo ha hecho. Está pasando por un divorcio, está sufriendo. ¿No puedes ser más comprensiva? He sido comprensiva durante años. Ya terminé. Estás siendo egoísta. Esa palabra me golpeó como una bofetada. Egoísta. Le presté miles de dólares. La ayudé una y otra vez, y jamás me dio las gracias. Jamás me trató con respeto. ¿Cómo soy yo la egoísta? Pregunté. Porque la familia debe ayudarse. ¿Y dónde estaba ella cuando yo necesitaba ayuda? ¿Dónde estaba cuando el año pasado apenas podía pagar el alquiler? ¿Dónde estaba cuando le pedí que me ayudara a mudarme? En ninguna parte. Solo aparece cuando necesita algo de mí. Mi madre suspiró. Solo creo que estás cometiendo un error. Esa es tu opinión, pero no voy a cambiar la mía. Colgué antes de que pudiera seguir. Mis manos temblaban. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y agotamiento. No importaba lo que hiciera, siempre terminaba siendo la villana. Unos días después, recibí un correo electrónico extraño. La línea de asunto decía, «Tienes que ver esto». Lo abrí. No había texto, solo un enlace a una publicación en redes sociales. Hice clic, y terminé en el perfil de Vanessa. Había escrito un largo mensaje, lleno de drama, sobre cómo estaba siendo atacada por su propia familia. No mencionaba mi nombre, pero era evidente que hablaba de mí. Se pintaba como una víctima, una mujer abatida por la vida, traicionada por quienes más quería. Los comentarios estaban llenos de compasión. Gente que ni conocía la llamaba valiente, fuerte, y me tachaban de cruel y sin corazón. Sentí un nudo en el estómago. Era tan típico de Vanessa, manipular la opinión pública, torcer la historia, hacerse la víctima. Pero yo tenía algo que ella no, la verdad. Y pruebas. Las semanas siguientes fueron agotadoras. Vanessa continuó su campaña en redes, publicando sobre su ruina financiera, su corazón roto, su soledad. Jamás mencionaba el dinero que me debía. Jamás hablaba de los años de manipulación. Solo mostraba una versión cuidadosamente editada de sí misma, la mujer abandonada incluso por su propia hermana. Quise responder. Publicar las capturas, las transferencias, las pruebas. Pero mi abogado me detuvo. No te involucres, me advirtió. Déjala cavar su propia tumba. Cuando lleguemos a juicio, los hechos hablarán por ti. Así que guardé silencio. Pero fue difícil. Muy difícil. Ver cómo la gente creía sus mentiras, cómo conocidos en común tomaban su lado sin saber la historia completa. Era como recibir una puñalada diaria. Mi madre volvió a llamarme. Esta vez, furiosa. Vi lo que le estás haciendo a Vanessa. Todo el mundo habla de eso. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que es para la familia? Yo no estoy haciéndole nada, mamá. Ella se lo está haciendo a sí misma. La estás demandando por dinero. La familia no se demanda entre sí. La familia tampoco se roba entre sí. No robó. Solo te pidió prestado. Pedir prestado implica devolverlo, y nunca tuvo intención de hacerlo. Su voz se volvió gélida. Si sigues adelante con esto, te vas a arrepentir. Vas a destrozar a esta familia. Esta familia ya estaba destrozada, mamá. Solo que tú preferías no verlo. Colgó. Me quedé sentada en mi apartamento, mirando el teléfono, sintiéndome completamente sola. Mi hermana me odiaba. Mi madre había tomado su lado.
Y ni siquiera intenté llamar a mi padre, porque sabía que repetiría lo que dijera mamá. La única persona que me entendía era Brianne, mi amiga. Desde el principio había estado de mi lado, escuchando, apoyándome, recordándome que debía mantenerme firme. «Estás haciendo lo correcto», me dijo una noche durante la cena. «Tu familia es tóxica. Llevan años aprovechándose de ti». «Lo sé», admití, «pero aún así duele». «Claro que duele. Pero eso no significa que debas rendirte. Te mereces respeto». Asentí, aunque el peso de todo lo que estaba pasando me aplastaba. Una semana antes del juicio, sucedió algo inesperado. Recibí una llamada de un número desconocido. Estuve a punto de no contestar, pero algo me hizo hacerlo. «¿Hola? ¿Jenny?», respondió una voz femenina. «Mi nombre es Claire. Soy la hermana de Troy». Me quedé helada. «¿La hermana de Troy?» «Sí, soy yo». «¿Qué ocurre?» «Sé que esto es raro, pero necesito hablar contigo. Es sobre Vanessa. ¿Qué pasa con ella?» «Prefiero contártelo en persona. No quiero hacerlo por teléfono». Acepté, más por curiosidad que por otra cosa. Nos encontramos al día siguiente en un pequeño diner, tranquilo y casi vacío. Claire era unos años mayor que Troy, con una actitud directa, sin rodeos. Se sentó frente a mí y fue al grano. «Escuché lo del juicio», dijo. «Troy me lo contó, y creo que necesitas saber algo». «¿Qué cosa?» Claire sacó su teléfono y me mostró una serie de mensajes de texto. Eran conversaciones entre Troy y Vanessa, con fechas que abarcaban varios meses. Los mensajes revelaban un patrón escalofriante: planes, engaños y manipulación. Ellos habían estado planeando todo, deliberadamente. Me habían convertido en su blanco, sabiendo que yo tenía ahorros. Habían elaborado una estrategia calculada: pedir prestado todo lo posible sin intención alguna de devolverlo. Uno de los mensajes de Vanessa decía: «Jenny es tan fácil de manipular con la culpa. Solo usa la carta de la familia y nos dará lo que necesitemos». Y uno de Troy respondía: «Aprovechémoslo mientras podamos. Ella nunca dirá que no». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Por qué me estás mostrando esto?», le pregunté a Claire, intentando contener el temblor en mi voz. «Porque Troy puede ser un idiota, pero Vanessa es una serpiente», respondió ella con firmeza. «Lo manipuló igual que a ti. Cuando todo se vino abajo, lo culpó de todo. Les dijo a todos que él era abusivo, que controlaba las finanzas, que era su culpa. Pero nada de eso es cierto. Ahora él está viviendo conmigo, y está hecho un desastre. No quiero que ella se salga con la suya después de destruirlo a él. Y a ti también. ¿Por qué no dijo nada antes?» «Por vergüenza». Sabía que lo que estaban haciendo estaba mal, pero siguió adelante porque la amaba. Creía que podrían arreglar las cosas. Pero Vanessa nunca quiso arreglar nada. Solo quería mantener su imagen perfecta. Miré los mensajes, con las manos temblorosas. «¿Puedo quedarme con copias de esto?» «Por eso vine», dijo. «Ya te las envié por correo electrónico». La miré, con genuina gratitud. «Gracias». Claire asintió. «Vanessa lleva demasiado tiempo jugando a ser la víctima. Ya es hora de que alguien la responsabilice por lo que ha hecho». Después de que Claire se fue, reenvié los mensajes a mi abogado. Me llamó una hora después. «Esto cambia todo», me dijo. «Esto es prueba de fraude intencional. No solo tendrá que devolverte el dinero, podría enfrentar cargos penales». Sentí una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque, por fin, tenía una prueba irrefutable de que no estaba loca, de que Vanessa me había manipulado deliberadamente. Y tristeza, porque seguía siendo mi hermana. Y habíamos llegado a esto. Llegó el día del juicio. Me vestí con cuidado, una blusa sencilla, pantalones formales, nada ostentoso. Quería proyectar serenidad y profesionalismo. Llegué temprano al tribunal, con mi carpeta de evidencias en el regazo. Vanessa llegó 10 minutos tarde,
vistiendo uno de sus conjuntos más elegantes. Se notaba nerviosa. Cuando me vio, desvió la mirada de inmediato. Nos llamaron a la sala. La jueza, una mujer de mediana edad con mirada aguda, revisó el resumen del caso y nos pidió exponer nuestras versiones. Yo hablé primero. Presenté la cronología de los préstamos, las promesas, los incumplimientos. Mostré los registros de las transferencias, los mensajes, los correos. Mi abogado expuso todo con precisión, sin exageraciones, solo hechos. Luego fue el turno de Vanessa. Comenzó con una historia llena de lágrimas. Su divorcio, sus dificultades, su ruina financiera. Intentó retratarme como una persona fría, insensible, que la estaba aplastando mientras ella ya estaba en el suelo. Pero entonces mi abogado presentó los mensajes de Claire, los que mostraban la planificación deliberada, la manipulación, la intención clara de engañar. El rostro de la jueza cambió al leerlos. Su expresión se endureció. La cara de Vanessa se volvió pálida. Intentó tartamudear una explicación, pero la jueza la interrumpió. Esto es una evidencia clara de fraude, dijo con voz firme. No solo deberá devolver el monto completo, sino que también enfrentará sanciones. Mi fallo es a favor de la demandante. El abogado de Vanessa se inclinó hacia ella y le susurró algo. Ella se derrumbó en su asiento. La jueza ordenó que Vanessa me reembolsara la totalidad del dinero en un plazo máximo de 90 días, con intereses y costos judiciales incluidos. De no hacerlo, se embargarían sus ingresos y se iniciarían acciones legales adicionales. Al salir del tribunal, me sentí más ligera de lo que me había sentido en meses. El peso de la incertidumbre, de la manipulación constante, de ser siempre la que cedía, se había desvanecido. Había ganado. No solo el caso, sino algo mucho más importante. Había recuperado mi dignidad. Vanessa no me miró al salir. Ella y su abogado caminaron rápidamente hacia el estacionamiento, con los hombros caídos y el rostro oculto tras unas enormes gafas de sol. No intenté hablarle. Ya no había nada que decir. Mi abogado me estrechó la mano afuera del edificio. Felicitaciones, me dijo. Manejaste todo con mucha elegancia. Gracias por todo, respondí. No habría podido hacerlo sin usted. Tú hiciste lo más difícil. Guardaste pruebas, mantuviste la calma y no dejaste que nadie te intimidara. Eso requiere verdadera fortaleza. Conduje a casa en silencio, con la mente repitiendo una y otra vez las palabras de la jueza. Era real. Había terminado. Vanessa tendría que pagarme. Y si no lo hacía, el tribunal se encargaría. Al llegar a casa, llamé a Brianne. Gané, le dije apenas contestó. Lo sabía, respondió. ¿Cómo te sientes? Aliviada, agotada y, siendo sincera, un poco triste. ¿Triste? Sí. Estoy feliz por haberme defendido, pero, sigue siendo mi hermana. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes. Lo sé. Pero no puedes controlar las decisiones de los demás. Solo las tuyas. Y tomaste la decisión correcta. Hablamos un rato más, y cuando colgué, me sentí un poco mejor. Brianne tenía razón. Había hecho lo necesario. Había protegido mi paz, y eso no era motivo de culpa. En los días siguientes, la noticia del juicio se difundió. Mi madre me llamó, furiosa. ¿Cómo pudiste humillar a Vanessa de esa forma, en un tribunal? Frente a una jueza. Ella se humilló sola, mamá. Cometió fraude. La jueza lo dijo. Entonces arruinaste su vida. No, mamá. Ella arruinó la suya. Yo solo me negué a dejar que arruinara la mía también. Después de eso, mi madre no volvió a llamar. Tampoco mi padre. Dolió, pero no me sorprendió. Habían elegido su bando hacía mucho tiempo. Una semana después del fallo, recibí un sobre por correo. Era de Vanessa. Dentro había un cheque por $1000 y una nota breve. Esto es todo lo que puedo enviar por ahora. Enviaré más cuando pueda. Lo siento por todo. Me quedé mirando la nota durante un largo rato. La disculpa sonaba vacía,
escrita más por obligación que por arrepentimiento. Pero el cheque era real. Era un comienzo. Lo deposité y le envié un correo corto confirmando la recepción. Nada más. No hacía falta. Pasaron un par de semanas y empecé a notar cambios en mi vida. Sin el estrés constante de Vanessa, me sentía más tranquila, más ligera. Tenía más energía para enfocarme en mis pacientes, mis amigas, mis pasatiempos. Empecé a ir a clases de yoga los sábados por la mañana. Pasaba más tiempo leyendo. Incluso volví a salir con alguien, algo que había evitado durante meses porque estaba demasiado agotada emocionalmente. Por primera vez en mucho tiempo, mi vida era mía. Una noche, me encontré con Isabelle, una vieja amiga de la universidad, en una librería. Hacía años que no nos veíamos, pero terminamos pasando más de una hora poniéndonos al día frente a un café. Me contó sobre su vida, su trabajo como diseñadora gráfica y su reciente mudanza a Milwaukee. He estado pensando en contactarte, me dijo. Vi en redes que ahora eres fisioterapeuta. Eso es increíble. Gracias, respondí. Me encanta lo que hago. ¿Eres feliz? La pregunta me tomó por sorpresa. Sí, contesté despacio. Ha sido un par de meses difíciles, pero estoy bien. Estoy en un buen lugar ahora. Isabelle sonrió. Te ves distinta. Más segura. Me gusta. Sus palabras se me quedaron grabadas. Porque tenía razón. Me sentía distinta. Más fuerte, más dueña de mí. Enfrentar a Vanessa no había sido solo por el dinero. Había sido por algo mucho más profundo. Negarme a seguir aceptando menos de lo que merecía. Un mes después del juicio, recibí otro pago de Vanessa, $500. 2 semanas más tarde, otros 400. Estaba devolviendo el dinero en pequeños montos, pero lo estaba haciendo. No le agradecí ni intenté comunicarme más allá de confirmar la recepción. Nuestra relación, fuera lo que fuera, había terminado. Una tarde de sábado, mientras hacía las compras, me crucé con Troy. Se veía más delgado, envejecido. Nuestras miradas se cruzaron y por un momento pensé que iba a fingir no verme, pero se detuvo. Hola, dijo con torpeza. Hola. Escuché lo del juicio. Claire me dijo que hablaste con ella. Sí, respondí. Troy se movió incómodo. Lo siento por todo. Sé que fui parte de eso. Debí haberle puesto un alto a Vanessa. Debí detenerlo antes de que llegara tan lejos. Asentí. Sí. Debiste hacerlo. Lo sé. Fui un cobarde. Solo quería mantenerla contenta y no pensé en a quien estábamos haciendo daño. Bueno, ahora ya lo sabes. Bajó la mirada. Por lo que vale, me alegra que la hayas llevado a juicio. Necesitaba enfrentarse a las consecuencias. Nunca lo había hecho. Sí, eso lo noté. Nos quedamos un momento en silencio, incómodos, sin saber qué más decir. Finalmente, asintió y se marchó. Lo observé alejarse sin sentir nada. Ni rabia, ni compasión, ni alivio. Solo vacío. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Cuando Vanessa terminó de pagarme, habían pasado casi 5 meses desde el juicio. El último pago llegó sin nota, sin mensaje. Solo un cheque con el saldo restante. Lo deposité y envié un correo de una sola línea. Deuda saldada en su totalidad. No es necesario más contacto. No respondió. Tampoco lo esperaba. Nunca volví a verla. Supe, por conocidos, que se había mudado a otra ciudad. Trabajaba en una tienda y trataba de reconstruir su vida. No la seguí en redes ni pedí noticias suyas. Ya no era parte de mi mundo. Mi relación con mis padres tampoco se recuperó. Meses después me enviaron una invitación ambigua para la cena de Acción de Gracias. La rechacé con educación. No insistieron. Creo que sabían que el daño era irreparable. Y, aún así, estaba bien con eso. Había construido una vida que no dependía de su aprobación ni del drama de mi hermana. Tenía buenos amigos, un trabajo significativo y una paz que no había sentido en años.
Y aprendí algo esencial. A veces, quienes más te hieren son los que se supone que deben amarte. Pero no les debes tu dolor. No les debes tu perdón. Solo te debes a ti misma la dignidad de alejarte. 6 meses después del juicio, mi vida era completamente diferente. Me mudé a un apartamento mejor, más cerca del trabajo. Un espacio luminoso, de una habitación, con grandes ventanales y plantas en cada alféizar. Decorado exactamente como yo quería, con cuadros que elegí sola. Por primera vez, sentía que ese lugar era mío. Mi carrera también prosperaba. Me habían ascendido a fisioterapeuta senior en la clínica, con un aumento y nuevas responsabilidades. Supervisaba a terapeutas nuevos, ayudaba a diseñar programas de rehabilitación y trabajaba con los casos más desafiantes. Era un trabajo exigente, pero más gratificante que nunca. Además, había empezado a impartir un taller de fin de semana para futuros fisioterapeutas en una universidad comunitaria. Estar frente a un aula, compartiendo mi experiencia y pasión, se sentía increíble. Los estudiantes eran receptivos, entusiastas, agradecidos. Y yo disfrutaba poder guiarlos. En lo personal, las cosas también habían mejorado. Estaba saliendo con alguien que conocí en el gimnasio. Patrick, un paisajista amable y sincero. Llevábamos 3 meses viéndonos, con calma, sin prisas. Me encantaba lo sencillo que era todo, sin juegos, sin manipulación, sin drama. Solo 2 personas disfrutando de la compañía del otro. Una tarde de jueves, estaba cenando en el apartamento de Brianne. Había preparado pasta, y charlábamos en el sofá con una copa de vino, riéndonos de cosas sin importancia. Ella conocía toda la historia con Vanessa. Había sido mi roca durante todo el proceso. Te ves muy feliz, me dijo, observándome con una sonrisa. Feliz de verdad. No solo tranquila, sino brillando. Sonreí. Lo estoy. Siento que por fin estoy viviendo mi vida bajo mis propias reglas. Te lo mereces, Jenny. Después de todo lo que pasaste, mereces cada cosa buena que te llegue. Gracias. Aunque creo que no habría soportado todo esto sin ti. Va, dijo, haciendo un gesto con la mano. Habrías estado bien igual. Eres más fuerte de lo que crees. Nos interrumpió el sonido de mi teléfono. Una llamada de un número desconocido. Estuve a punto de ignorarla, pero algo me hizo contestar. ¿Hola? ¿Jenny? Preguntó una voz femenina, joven, insegura. Sí. ¿Quién habla? Me llamo Ashley. Era la novia de Troy. Me incorporé de golpe. De acuerdo. ¿Qué necesitas? Necesito hablar contigo sobre Vanessa. ¿Podemos vernos? Dudé. Había dejado todo eso atrás. No quería volver a enredarme en su caos. No tengo nada que ver con Vanessa ya, respondí con cautela. Por favor, es importante. Está haciendo lo mismo con otra persona, y creo que tú eres la única que puede ayudar. Cerré los ojos. Por supuesto que Vanessa no había aprendido nada. Está bien, dije con un suspiro. ¿Cuándo y dónde? Acordamos vernos al día siguiente en una cafetería. Cuando le conté a Brianne lo que estaba pasando, frunció el ceño. ¿Estás segura de que quieres involucrarte otra vez en eso? No. Pero si está estafando a alguien más, no puedo simplemente mirar hacia otro lado. Jenny, dijo con voz seria, no le debes nada a nadie. Ya pasaste por suficiente. Lo sé, respondí, pero si puedo evitar que otra persona pase por lo mismo que yo, al menos debo intentarlo. Al día siguiente, me reuní con Ashley en la cafetería. Tendría unos 20 y tantos años, una energía nerviosa y los ojos cansados. Pidió un té, pero casi no lo tocó. Gracias por venir, dijo, bajando la mirada. Sé que esto es un poco extraño. Está bien. Cuéntame qué está pasando. Respiró hondo. Salí con Troy durante unos 4 meses. Nos conocimos en su gimnasio y las cosas avanzaron rápido. Al principio parecía un buen tipo, pero luego empezó a pedirme dinero. Primero pequeñas cantidades, luego más.
Decía que estaba entre trabajos, que necesitaba ayuda con el alquiler, que su familia estaba pasando por un mal momento. ¿Cuánto le diste? Pregunté. Casi $3.000. Sentí como la rabia me subía por el pecho. Déjame adivinar. Te prometió devolvértelo, y nunca lo hizo. Exactamente. Y cuando lo enfrenté, se puso a la defensiva y terminó conmigo. Pero hay algo más. Estuve investigando. Descubrí que está saliendo con otra mujer. Una llamada Vanessa. El estómago se me hundió. Por lo que averigüé, continuó Ashley, han vuelto a estar juntos. Y por lo que parece, están haciendo lo mismo con otras personas. Encontré a una mujer en redes que publicó que le prestó dinero a Vanessa por una emergencia familiar y nunca lo recuperó. Puede que haya más. Me recosté en la silla, procesando lo que acababa de oír. ¿Y por qué me estás contando esto? Porque la hermana de Troy, Claire, me habló de ti. Me contó lo que hiciste. Cómo llevaste a Vanessa a juicio y ganaste. Dijo que eres la única persona que se ha enfrentado a ella. ¿Y qué esperas que haga? Ayúdame a detenerlos. No puedo pagar un abogado y no sé por dónde empezar. Pero si encontramos a más personas que hayan sido estafadas, tal vez podamos armar un caso juntas. Miré el rostro desesperado de Ashley y sentí algo moverse dentro de mí. Yo había seguido adelante con mi vida, había cerrado ese capítulo. Pero saber que Vanessa seguía haciendo daño, que no había aprendido nada, que seguía destruyendo la confianza de otros, me hizo hervir la sangre. Está bien, dije finalmente. Vamos a resolver esto. Durante las siguientes 2 semanas, Ashley y yo nos convertimos en aliadas improbables. Nos reunimos varias veces, compartiendo información y rastreando a otras posibles víctimas de Vanessa y Troy. Ashley había encontrado a 3 mujeres más a través de redes sociales, todas con historias casi idénticas. Vanessa las había conocido, había ganado su confianza, y luego les había pedido dinero que jamás devolvió. Una era compañera de trabajo en la tienda donde Vanessa estaba empleada, le había prestado $1.200 para reparar su coche. Otra era una mujer del gimnasio, que le dio 800 para supuestos gastos médicos. La tercera, una exvecina, había entregado $2.000 por una emergencia veterinaria de un perro que, según Vanessa, necesitaba una cirugía urgente. Cuando contactamos a estas mujeres y les explicamos lo que estábamos haciendo, todas quisieron ayudar. Hasta ese momento, se habían sentido demasiado avergonzadas para denunciar. Creían que simplemente habían sido ingenuas. Pero al descubrir que no estaban solas, todo cambió. Reunimos todas las pruebas, transferencias, capturas de mensajes, promesas, excusas. El patrón era idéntico al que Vanessa había usado conmigo. Encontraba personas vulnerables, se ganaba su confianza, y luego explotaba su bondad. Ashley y yo fuimos a ver a mi abogado junto con las 4 víctimas. Él revisó todo con calma, pero su expresión se endureció. Esto es un patrón claro de fraude, dijo. Y con múltiples víctimas. Esto ya no es un caso civil. Es fraude criminal. Pueden presentar una denuncia formal. ¿Y harán algo realmente? Preguntó una de las mujeres con voz temblorosa. Con esta cantidad de pruebas y tantas víctimas, sí. Van a investigar. Y si encuentran suficientes evidencias, Vanessa y Troy podrían enfrentar cargos serios. Esa misma semana presentamos la denuncia. La detective asignada, la oficial Hernández, nos tomó en serio desde el primer momento. Revisó nuestras pruebas, entrevistó a cada víctima y nos aseguró que seguiría el caso. Estos procesos toman tiempo, nos advirtió, pero han hecho un trabajo excelente documentando todo. Eso facilitará muchísimo la investigación. Mientras esperábamos avances, ocurrió algo inesperado. Vanessa me llamó. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, dudando si responder. No había hablado con ella desde el día del juicio. Pero la curiosidad pudo más. ¿Hola? Dije. Jenny, su voz sonaba tensa, quebrada. Tenemos que hablar. No, Vanessa. No tenemos que hacer nada. Por favor, sé que estás detrás de esto.
Sé que estuviste hablando con la gente, contando mentiras sobre mí. No he dicho ninguna mentira, respondí con calma. Solo conté la verdad. Estás arruinando mi vida. Apenas estaba empezando a levantarme y ahora intentas destruirme otra vez. No intento destruirte. Tú te destruyes sola. Sigues haciendo daño, sigues usando a la gente. Esas mujeres mienten. Están exagerando. No fue así. Vanessa, hay 4 mujeres con la misma historia. Todas tienen pruebas. No puedes salir de esta mintiendo. Hubo silencio. Y luego su tono cambió, se volvió suplicante. Jenny, por favor, si esto sigue, puedo ir a la cárcel. ¿Eso quieres? ¿Ver a tu propia hermana en prisión? Tú no eres mi hermana, dije despacio. Dejaste de serlo hace mucho. ¿Cómo puedes decir eso después de todo? ¿Después de todo lo que tú me hiciste? Después de todas las veces que me usaste, que me humillaste, que me hiciste sentir insignificante. No puedes jugar ahora la carta de la familia. Cometí errores, lo sé. Pero estoy intentando cambiar. ¿Cambiar? ¿Estafando a más gente? Eso no es cambio, Vanessa. Es más de lo mismo. Necesitaba el dinero. Estaba desesperada. Siempre estás desesperada. Siempre eres la víctima. Pero nunca asumes la responsabilidad de nada. Lloraba. Pero yo no sentí nada. Ni culpa, ni tristeza, ni compasión. Solo una fría certeza. Estaba haciendo lo correcto. Por favor, Jenny, te lo ruego. Diles que lo dejen. Que fue un malentendido. Les pagaré a todos, lo prometo. Tus promesas no significan nada. Nunca lo hicieron. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué tengo que hacer? Nada. Ya no hay nada que puedas hacer. Tomaste tus decisiones, y ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Colgué antes de que dijera algo más. Tenía las manos temblando, pero me sentía fuerte. Durante años, Vanessa había controlado nuestra relación. Cuando hablábamos, de qué, y hasta cómo debía sentirme. Pero ya no. 2 semanas después, la oficial Hernández me llamó para informarme que se presentarían cargos contra Vanessa y Troy. La fiscalía había revisado todas las pruebas y determinó que había suficiente evidencia para llevar el caso a juicio. Va a ir a juicio, me dijo la oficial Hernández. Y con las pruebas que han reunido, creo que tienen un caso sólido. Ashley y yo nos reunimos con las demás mujeres para darles la noticia. En sus rostros se mezclaban el alivio y la ansiedad por lo que vendría después. Gracias, dijo una de ellas, con la voz temblorosa. Yo nunca habría tenido el valor de hacer esto sola. No necesitabas valor, le respondí. Solo necesitabas que alguien te dijera que no estabas loca, que lo que te hicieron no estaba bien. Ella sonrió con lágrimas en los ojos. Gracias por ser esa persona. El juicio se celebró 4 meses después. Asistí como testigo, junto con las demás víctimas. El tribunal era más pequeño de lo que imaginaba, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Vanessa y Troy estaban sentados en la mesa de la defensa, ambos visiblemente desmejorados. Vanessa llevaba un vestido sobrio y casi nada de maquillaje, intentando verse vulnerable. Troy, con la mirada perdida, observaba sus propias manos. La fiscalía presentó el caso de forma meticulosa. Las pruebas, los mensajes, los registros de las transferencias, el patrón repetido de manipulación. Cada víctima fue llamada al estrado para contar su historia. Cuando llegó mi turno, hablé con claridad y serenidad. Conté lo que Vanessa me había hecho, y cómo descubrir que seguía repitiendo el mismo patrón con otras personas me había impulsado a actuar. El abogado de Vanessa intentó retratarnos como personas rencorosas, vengativas, empeñadas en destruir a una mujer inocente. Pero las pruebas eran abrumadoras. El jurado deliberó menos de 3 horas antes de regresar con el veredicto, culpables en múltiples cargos de fraude. La jueza fijó la sentencia para 2 semanas después. Cuando llegó el día, Vanessa fue condenada a 18 meses de prisión, con posibilidad de libertad condicional tras 12 meses. Troy recibió 15 meses.
Ambos fueron obligados a restituir el dinero a todas las víctimas, con intereses. Cuando el alguacil los escoltó fuera de la sala, Vanessa se volvió a mirarme. Su rostro era una mezcla de rabia y desesperación. Pero yo la miré sin pestañear. No sentí triunfo, ni alegría, ni siquiera venganza. Solo una tranquila sensación de cierre. Afuera, bajo el sol de la tarde, las demás mujeres y yo nos quedamos juntas por un momento. Ashley me abrazó. Lo logramos, dijo, conteniendo las lágrimas. De verdad lo logramos. Lo lograste tú, Ashley, le respondí. Tú fuiste lo suficientemente valiente como para dar el primer paso. Tú empezaste todo esto. Pero tú nos mostraste que era posible. Les mostraste a todas que se podía luchar. Intercambiamos contactos y prometimos mantenernos en comunicación. Cuando cada una tomó su camino, me sentí más ligera que en muchos años. No por ver a Vanessa ir a prisión, sino porque, por fin, se había hecho justicia. Porque las personas que habían sido heridas, habían sido escuchadas. La vida siguió su curso. Patrick y yo nos acercamos aún más, y después de un año juntos decidimos mudarnos a vivir juntos. Era un gran paso, pero se sentía bien. Él entendía mi necesidad de independencia, mi cansancio con el drama familiar, y mi deseo de construir algo diferente. Mi carrera también prosperaba. Me ofrecieron el puesto de directora de servicios de rehabilitación en un hospital más grande, y acepté. El nuevo trabajo era desafiante y gratificante. Podía diseñar programas, supervisar equipos completos de terapeutas y ver cómo mis decisiones mejoraban vidas. No volví a tener contacto con Vanessa. Pero supe de ella. Cumplió los 12 meses completos antes de salir en libertad condicional. Según escuché, se mudó a otro estado para empezar de nuevo. Troy hizo lo mismo. Esperaba que hubieran aprendido algo, aunque lo dudaba. Algunas personas simplemente no cambian. Mis padres me escribieron una vez, después del juicio. Un correo breve. Expresaban su decepción por cómo se habían dado las cosas. No se disculparon. No reconocieron su papel en haber permitido el comportamiento de Vanessa durante tantos años. Solo dijeron que esperaban que algún día pudiéramos superar todo esto. Nunca respondí. Pero sí reconstruí la relación con otros miembros de mi familia. Mi tía, la hermana de mi padre, me contactó tras enterarse del juicio. Se disculpó por no haber visto lo que pasaba cuando éramos jóvenes, por no haber intervenido. Empezamos a almorzar juntas una vez al mes, y esas conversaciones me ayudaron a entender algo importante. No todos los lazos familiares son tóxicos. 2 años después de la sentencia de Vanessa, asistí a una conferencia de fisioterapia en Chicago. Entre la multitud, reconocí a Claire, la hermana de Troy. «Jenny», exclamó sorprendida. «¿Cómo estás?» «Bien. Muy bien», respondí con una sonrisa. «¿Y tú?» «También. Me alegra encontrarte. Quería agradecerte». ¿Agradecerme por qué? Por hacer lo que debía hacerse. Troy necesitaba enfrentar las consecuencias. Era la única forma en que iba a cambiar. Está mejor ahora. Consiguió trabajo en la construcción, está pagando sus deudas y, por fin, asumiendo responsabilidad. Me alegra escucharlo. Y también quería disculparme por la parte que jugó mi familia. Debí intervenir antes. Hiciste lo correcto cuando importaba, le respondí. Eso es lo que cuenta. Charlamos unos minutos más, y luego seguimos caminos distintos. Fue un encuentro extraño, pero no desagradable. A veces, al mirar atrás, me pregunto si podría haber hecho las cosas de otra manera. Si debería haber puesto límites antes, haberme alejado antes, o haber evitado todo el dolor. Pero entendí que ese no era el punto. El punto era que finalmente me había defendido. Que había dejado de permitir que me usaran. Y que, al hacerlo, también había ayudado a que otras personas hicieran lo mismo. Vanessa cumplió su condena y desapareció de la vida pública. Supe que trabajaba en empleos mal pagados, intentando reconstruir una versión de la vida que alguna vez fingió tener. Troy siguió un camino parecido, y nunca volvieron a reunirse.
Los pagos de restitución llegaban de forma irregular, pero llegaban. Las demás mujeres siguieron adelante, más fuertes, habiendo aprendido a no permitir que nadie más las manipulara. Y yo también aprendí algo esencial: la venganza no se trata de destruir. Se trata de negarte a ser destruida. De trazar una línea y decir, hasta aquí. Y a veces, la venganza más dulce no es ver a alguien caer, sino vivir bien, rodeada de personas que te valoran, haciendo un trabajo que importa, y sin permitir nunca más que nadie te haga sentir pequeña.